Estimados amigos, sean bienvenidos a este primer simposio internacional, El arte y la cultura en la coyuntura actual. Es para nosotros una alegría cumplir con el objetivo trazado hace varios meses y hoy tenemos la satisfacción de iniciar este evento diseñado para el aprendizaje y adaptación a las circunstancias actuales. Es un honor para nosotros presentar a nuestro primer expositor en este primer día del simposio. Damos la bienvenida al maestro Aurelio Tello Malpartida, quien nos expondrá sobre la investigación musical como aporte a la identidad nacional, paralelo México-Perú. El maestro Tello es uno de los más destacados investigadores musicales de Latinoamérica. Realiza un trabajo admirable rescatando y difundiendo las obras principalmente del barroco en México y el Perú. Es además director de coros, compositor, arreglista y creador de agrupaciones musicales especializadas en esta actividad. Bienvenido, maestro Aurelio Tello. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muy honrado de que la primera universidad de América y la primera universidad del Perú me haya tenido en cuenta, me haya invitado a participar en este simposio para hacer un paralelo entre Perú y México, dado que yo he estado 38 años de mi vida radicando en el país azteca y contribuyendo desde ese punto a la investigación musical, no solo allí, sino en América Latina. Eso, por supuesto, ha involucrado también al Perú. Entonces, mi presentación de esta tarde se refiere a cómo la investigación musical ha ido creando nuevos espacios, nuevos retos, respondiendo viejas preguntas, planteando nuevos temas, abriendo caminos por los cuales transitar en el futuro y reescribiendo la historia de la música en América Latina y en el continente, cada uno de nuestros países, a partir de los hallazgos, a partir de las reinterpretaciones, a partir de la consulta de fuentes, a partir de la apertura de archivos muertos, bueno, de una serie de circunstancias y también tratando de construir esa gran tarea que tenemos los latinoamericanos, que es la nación latinoamericana, la nación peruana, la nación mexicana, y confirmar o consolidar nuestra identidad, es decir, nuestro sentido de pertenencia a, ¿no? Voy a compartir con ustedes una presentación que he preparado para explicar algunos aspectos de mi participación esta tarde. Bueno, yo estoy aquí como, por un lado, investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical de México, que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes, que es la más grande institución cultural del país. Y por otro lado, como profesor tanto de la especialidad de música de la Pontificia Universidad Católica del Perú, como maestro de la Universidad Nacional de Música, que es como ahora se denomina nuestro conservatorio. Quisiera plantear que algunos antecedentes, digamos, primeros, que llamaron la atención sobre la existencia de una música diferente a la de la cultura occidental, se encuentran registrados en algunos viejos trabajos, en algunas viejas etnografías, ¿no? Algunas de ellas pusieron su énfasis en lo exótico. Cuando François Fressier visitó América Latina, estuvo en México, visitó la costa del Pacífico, registró un zapateo que vio bailar que nunca había visto en Europa, ¿no? Y publicó esto en París en 1716. Es decir, los ojos y los oídos occidentales se pusieron alguna vez alerta a que más allá de los indígenas con plumas que habían imaginado en las óperas barrocas, había un universo por conocer. En ese mismo siglo, 60, 70 años más tarde, España recibió el informe del obispo Baltasar Jaime Martínez de Compañón y Bujanda, que se llama Trujillo del Perú, una colección de 10 tomos, se creía que eran 9, pero son 10,
que recoge toda la información posible sobre el inmenso territorio que ocupaba el obispado de Trujillo del Perú, que abarca lo que hoy son los territorios de Trujillo, bueno, el Departamento de la Libertad, Chiclayo o Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, Chachapoyas, parte del Ecuador, y llegaba hasta la región de Pasto, en Colombia. Era un territorio muy grande. Durante una década, muchísimos informantes registraron en acuarelas, en más cerca de 1500 acuarelas, toda la vida de este inmenso obispado, en 10 tomos. En el segundo de ellos se registraron 20 cantos y bailes populares, que en una primera época no se le prestó mucha atención. Cuando en 1881 Jiménez de la Espada presentó las canciones en un congreso de hispanistas, pues se vio esto como una cosa menor, cantos populares, un exotismo. La importancia que ha cobrado a lo largo del tiempo con las sucesivas investigaciones que se han hecho sobre este material revela las fuentes de muchas de nuestras bailes, de muchos de nuestros cantos y tradiciones populares hoy día todavía vigentes, que ya están reflejadas de hace 200 años en este códice, ¿no? Y por otra parte, cuando Alcides d'Orbigny recorrió América del Sur y visitó la Chiquitanía, es decir, esa zona de la selva boliviana donde la Compañía de Jesús organizó 9 reducciones de indígenas que aprendieron a tocar los violines barrocos y los órganos y los clavecines, y creó un universo increíble donde antes solo había selva, ¿no? Allí recogió 20 melodías de los indígenas de la Chiquitanía que también llamaron la atención a la Europa decimonónica que conoció el trabajo de Orbigny. Esto es lo que podríamos considerar casi el punto de partida de la investigación en nuestro continente, ¿no? Todo esto se formalizó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando ya fundada la ciencia de la musicología con Guido Adler en 1885, y allí mismo una rama de la musicología que se llama la musicología comparada, se ocupó de las músicas del resto del mundo. En el decir de los musicólogos de la Escuela de Berlín, de los pueblos sin historia. Querían decir de los pueblos sin historia de la música, porque en realidad no hay ningún pueblo que no tenga historia. Si no la tiene escrita, la tiene en forma de leyendas, de narraciones, de mitos, de cantos, etc. Pero, ¿en qué incidió esta presencia científica, digamos, en las actividades musicales de nuestro continente? Por un lado, en un intento de construir el pasado. Es decir, no teníamos una idea clara de qué cosas habían pasado antes. Por otro lado, contribuyó a la escritura de las historias de la música. No fue sino hasta el siglo XX que tuvimos historias en todo el continente, y todas fraguadas alrededor de los años 20, detallaré eso un poquito más adelante, y por último, desarrollar propiamente investigaciones musicales, tanto en el campo de la musicología histórica y sistemática como de la etnomusicología, es decir, del estudio de la música en las culturas y como parte de la cultura, ¿no? En cuanto esto se desarrolló, hubo que pensar inmediatamente en cómo era posible realizar estas actividades sin institucionalizarlas, sin darles un cobijo, un amparo, un presupuesto, un ideario, una metodología, etc. Entonces, comparando, en México, estas intenciones comenzaron más o menos en los años 30, cuando el Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública, el equivalente de nuestro Ministerio de Educación, envió investigadores musicales a realizar las llamadas misiones culturales, que recogían los cantos tradicionales de diversas culturas indígenas de México. Entre los años 30, 40, se publicaron trabajos de investigación realizados en las comunidades mayas, mayos y mayos, los del sur mayas, los del norte mayos, los yaquis, los coras, los huicholes, los nahuas, ¿no? Y estas publicaciones sirvieron para que se desarrollara el nacionalismo musical en México.
componiéndose obras sinfónicas o de cámara que tenían como fundamento esta música indígena, pero también educando a los niños a través de cancioneros que recogían los cantos de las comunidades, que son más o menos unas 70 comunidades indígenas en México. Por otro lado, se creó el Departamento de Bellas Artes, un departamento que se ocupaba de la, digamos, la alta cultura, música, teatro, danza, etcétera, de tradición básicamente escrita, muy vinculada a la tradición occidental, pero que no se despreocupó de lo que hacían los investigadores musicales y de que era todo ese ingente repertorio de canciones y música que habían en un territorio tan grande como México. Así que entre 1934 y 38, especialmente, fue muy fructífera la labor de este departamento, mientras estuvo al frente de ella nada menos que el maestro Carlos Chávez, que fue el gran hacedor de las instituciones musicales de México. En el año 39, el Estado mexicano fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, abocada básicamente al estudio de los aspectos históricos de México, a los estudios antropológicos también, pero arqueológicos, puesto que el instituto, el INAH, como se le conoce, tiene una gran responsabilidad en la recuperación del patrimonio arqueológico. Gracias al INAH que se han podido recuperar lugares como Chichén Itzá, como Teotihuacán, como el Tajín, ¿no? Que son las culturas anteriores a la llegada de los españoles. Hoy por hoy, el Instituto Nacional de Antropología tiene una rama de investigadores, tanto en antropología como en historia, tiene la más grande biblioteca de antropología del país y administra el Museo Nacional de Antropología, donde además hay una sección de música que exhibe instrumentos musicales de las diferentes culturas prehispánicas. A partir de 1939, este instituto ha ido creciendo hasta tener el enorme edificio que posee la región de Chapultepec, en la zona de Chapultepec hoy día. En el año 47, Carlos Chávez diseñó la creación de un Instituto Nacional de Bellas Artes para afrontar los diferentes aspectos de la vida artística del país. El instituto se ocupa de la difusión del arte, de la educación artística y de la investigación. Se crearon departamentos de investigación, entre ellos uno de música, que dio luz a la primera publicación de música polifónica en México el año 1952, de la mano de Jesús Baligay, que estudió un manuscrito colonial del museo, o más bien en esa época convento, del convento del Carmen, fundado en el siglo XVI en México. Este instituto se ha convertido en la entidad rectora de la vida cultural del país y tiene que ver tanto con los organismos musicales, teatrales, dancísticos, con los conservatorios, las escuelas de arte, etcétera, y tiene por otra parte una red de museos impresionante, cerca de 60 museos en todo el país. En el año 74, como parte de las actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes, se creó el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, que es donde yo todavía laboro, todavía trabajo allí, y que a partir de 1978 se convirtió pues en la entidad rectora de la investigación artística en el país, porque de la organización de este centro se derivaron las creaciones de los centros de artes plásticas, danza y teatro, y también de literatura. Por su parte, en el Perú no hemos sido tan prolíficos en esto, pero no podemos desconocer que han habido esfuerzos verdaderamente encomiables por la investigación desde el Estado peruano. Por ejemplo, la creación de la Escuela Nacional de Folclore el año 49, ¿no? Y que en el año 75 recibió el encargo de hacer investigación en esa vertiente particular que es el canto y la música tradicional. Por supuesto, el folclore abarca otro tipo de saberes más allá de la música, pero la Escuela Nacional de Folclore le ha puesto una incidencia muy grande a todos los aspectos del canto, de la danza, del baile, de todo lo que sea sonoro, ¿no? En 1966, con José María Arguedas a la cabeza, se creó la Casa de la Cultura, que fue un buen esfuerzo para
regir las actividades culturales del país. Arguedas se preocupó muchísimo de los aspectos antropológicos y etnológicos de la cultura andina, y en el año 72, ya con el gobierno militar, el general Juan Velasco Alvarado, la Casa de la Cultura se convirtió en Instituto Nacional de Cultura, donde el año 73 yo participé en la fundación del área de investigación de este instituto, que lamentablemente no cuajó en un proyecto grande por las razones históricas que todos conocemos, ¿no? En 1980 estaba desactivada esa área y salieron muy pocos productos, pero algunos de ellos verdaderamente notables que han servido de paradigma a la investigación musical, no solo en el Perú, sino en todo el continente, como es el mapa de los instrumentos musicales, un proyecto que lideraron César Bolaños, el compositor peruano que trabajó como director de música del Instituto de Cultura en esa época, y Fernando García, un compositor chileno que se había exiliado en el Perú y que contribuyó enormemente con la metodología, sobre todo para la taxonomía de los instrumentos del Perú. En el año 82 se creó el Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica, no con ese nombre, sino como Centro de Preservación de la Música Tradicional Andina, que era más bien un repositorio de grabaciones de campo fundado por el doctor Raúl Renato Romero, que ha sido su director durante muchos años y uno de los investigadores más importantes de nuestro país. Allí trabajan, por supuesto, investigadores muy notables como Manuel Reyes Retamoso, ¿no? La contribución del Instituto de Etnomusicología ha sido muy grande por la cantidad de publicaciones, de libros que se han hecho, de trabajos de investigación, pero también por la discografía que ha publicado. Finalmente, el CEPDUC de la Universidad Católica es otra de las áreas que ha incidido en la investigación. No quiero decir solamente en la difusión, en la presentación de espectáculos, sino en la investigación. Hablo de estas entidades porque han tenido una incidencia en la investigación. No menciono, por ejemplo, aquí al Conservatorio Nacional de Música, creado en 1946, que ya venía desde 1908 de la Academia Nacional y luego la Academia Nacional de Música y Declamación Alcedo, y el conservatorio. Se intentó hacer un área de investigación, es más, en algún momento el maestro José Manuel Pineda estuvo al frente de ese centro, pero como era un centro de educación, básicamente de formación de artistas, no había pues un aparato para la investigación y durante muchos años nunca se hizo mayores trabajos. Ahora que ya es Universidad Nacional de Música, hay el proyecto de plantear proyectos de investigación que sean genuinos productos de investigadores y no de maestros dedicados a la investigación. Pero entonces, viendo un poquito esto, uno puede pensar, claro, es que en México se preocupan más, pero también hay que pensar otra cosa. En México muchas cosas han ocurrido antes que en el Perú, y México es un país mucho más grande y con muchos más recursos económicos que los que ha podido tener el Perú, y en todo caso también con muchos más recursos destinados desde el aparato del Estado o desde las grandes instituciones privadas a la cultura. Cuando hablamos de los intentos de construcción del pasado, ¿cuáles fueron esos elementos motivantes para hacerse las preguntas en torno a la música? Por ejemplo, la ciudad de Palenque, una ciudad maya que ya en la época de la conquista en el siglo XVI estaba abandonada, ya no habían habitantes allí, fue redescubierta o puesta a la vista en el siglo XVIII, en 1773, y sucesivamente se fueron haciendo estudios sobre los centros mayas, ¿no? Más adelante, en el siglo XIX, se descubrió Chichén Itzá, que estaba un poco oculta por la selva, ¿no? Y en 1905 se empezó la restauración de Teotihuacán, la ciudad sagrada que está muy cerca de la capital de México. En el Perú, nosotros tuvimos noción de Machu Picchu todavía en 1911, cuando Hiram Bingham dio la noticia al mundo de que había una ciudadela oculta en la Amazonía, porque realmente está pasando la cordillera en el otro lado, y llamó la atención sobre la magnificencia de una construcción arquitectónica que era imposible pensarla en ese sitio, en ese lugar y en una época en la que no había tanta tecnología. Por estos años
fue que Julio Cetello dio a conocer la existencia de Chavín de Huántar, que él consideraba la madre de todas las demás culturas que florecieron antes del imperio de los incas. Entonces vinieron pues las primeras preguntas. ¿Cómo había sido la música en estas comunidades, en estas culturas? Y miren ustedes que tanto mayas, Palenque, Chichén Itzá son cultura maya, Teotihuacán es cultura mexica y Machu Picchu es cultura inca. ¿Cómo habían podido construir templos, palacios, edificios? Si eso había sido posible, es que seguramente habían desarrollado otros aspectos de la vida, y uno de ellos sería el arte, y una de esas artes sería la música, ¿no? Entonces, las preguntas estaban allí. ¿Qué sobrevive? ¿Qué no sobrevive? Hay quien pensaba que las culturas indígenas actuales eran las herederas de estas grandes culturas que habían existido, grandes civilizaciones que habían existido en América, y que lo que había que hacer era rastrearlas, ¿no? Por otro lado, la escritura de las historias, ¿no? Algunas de esas consideraciones las planteo aquí. Por ejemplo, entre los años 30 y 60 del siglo pasado hubo una resonancia de lo que hacían las academias de historia. En casi todos los países, alrededor de 1920, 30, ya se habían fundado las academias nacionales de historia, de la misma manera que las academias nacionales de la lengua. Entonces, ¿qué plantearon estas academias de historia? Una escritura que por un lado mirara al pasado y por el otro lado hiciera una perspectiva del futuro, ¿no? Entre ese pasado y el futuro, ¿qué está? Está el presente. ¿Y cómo lo miramos? Como la herencia, como el legado de una cantidad enorme de años o de siglos que teníamos que documentar, interpretar, evaluar, descubrir, en fin. Eso hacían las academias de historia. Y entonces en la música pasó más o menos eso, ¿no? Muchos trabajos señeros, como la historia de la música en Uruguay de Laura Estarán, o la historia de la música en Chile de Eugenio Pereira Salas, tuvieron esa preocupación, ¿no? ¿Qué era lo más antiguo que podíamos conocer? ¿Qué era lo más nuevo que teníamos? Y cómo habíamos llegado de atrás para adelante, que era la visión positivista de la historia, ¿no? Que entre el pasado y el futuro está el presente. También, por otro lado, estas historias se escribieron para legitimar la existencia de nuestros países después de 100 años de independencia. La mayor parte de nuestros países habían conseguido sus independencias alrededor de los años 20 del siglo XIX. 1821, digamos, México y Perú fueron 1821, un poco antes Argentina, un poco antes Chile, un poco después Brasil, mucho después Cuba, en 1898, pero más o menos en los años 20, 25, la mayor parte de países ya se habían independizado de España. Y entonces, 100 años después, una forma de legitimarnos, una forma de decir que teníamos historia y vida propia, era escribir una historia, ¿no? Por otro lado, ¿cómo tejer los lazos de unidad entre países de culturas tan disímbolas? Ese es un reto que no habían tenido, por ejemplo, los países centroeuropeos. Alemania era en cierto sentido una unidad, Francia era otra unidad, Inglaterra era otra unidad, con algunas variantes en Escocia o Irlanda, pero no tenían grandes conflictos. Sus conflictos eran religiosos, políticos, pero nosotros teníamos una diversidad cultural, una pluralidad de etnias, pluralidad de lenguas. Si algo acabó definiendo a nuestra América Latina fue su diversidad. Entonces, ¿cómo tejer los lazos de unidad entre nuestras culturas, entre nuestras gentes, entre nuestras regiones, separadas por la altitud respecto al mar, por las costumbres y los modos de vida, por las herencias culturales? No es lo mismo la cultura andina que la cultura costeña, afrocosteña, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo en México la cultura del Atlántico que la cultura del Pacífico y la cultura del centro, ¿no? Entonces, ¿cómo unir a nuestros pueblos? ¿Qué es lo común? Eso se quería ver a través de la escritura de la historia, pues, ¿no? Por lo mismo, la visión positivista que se impuso en nuestra momento era que la historia era ese relato enorme, grande, mayúsculo, entre el pasado y el presente, entre lo que fue y lo que estaba siendo.
¿no? Y además, esto se vinculó a los movimientos nacionalistas que surgieron en los años 20 del siglo pasado. Prácticamente no hubo país en América Latina que no tuviera un movimiento que se llamó el nacionalismo. En el caso del nacionalismo musical, este empezó en Argentina, con los esfuerzos de Alberto Williams por estudiar la música del campo, pero también decir música campesina en Argentina es hablar de los gauchos, o sea, que de gente criolla, mientras que en el Perú hablar de música campesina o de campesinos es hablar de gente de herencia básicamente quechua, ¿no? Que llamaban indígena. Y este movimiento nacionalista pretendía crear una música artística de altos vuelos académicos, pero aferrada a la raíz histórica, a la tierra, a las tradiciones culturales generadas o gestadas en nuestros países, ¿no? Entonces, hubieron 4 grandes o 5 grandes movimientos culturales de ese tipo, ¿no? El de Argentina, con Alberto Williams, Julián Aguirre, el de Brasil, donde aparecieron músicos como Heitor Villalobos, por ejemplo, que llegó a afirmar que el folclore soy yo, decía, porque él creía que la música brasileña era una sola y la hacían en diferentes escalas todos los brasileños, ¿no? La música cubana, donde Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla levantaron un movimiento que fue el del nacionalismo musical cubano, pero afincado no en raíces indígenas ni criollas, sino en raíces africanas. Uno de los sesgos que ha tenido particulares la cultura cubana ha sido su fuerte herencia africana, ¿no? Y México, donde Carlos Chávez y Silvestre Revueltas y Candelario Huízar, y Blas Galindo, y José Pablo Moncayo, crearon un vigoroso movimiento de mirar a toda la nación, a toda la variedad musical de la nación, desde la música indígena, de los yaquis de Sonora, o de los indios huicholes de Zacatecas, o también de los músicos de Chiapas, ¿no? De las culturas indígenas de Chiapas, del sur, de Veracruz, y las músicas mestizas, la música de los jarochos, la música del Bajío. Y todo esto vinculado a las corrientes modernas del siglo XX de influencia nacionalista, bartokiana, stravinskiana, ¿no? Que creó un vigoroso, verdaderamente vigoroso movimiento. Carlos Chávez y Silvestre Revueltas se convirtieron en los paradigmas del nacionalismo de vanguardia en América. Y en la zona sur de América, es decir, en los países que tocan a Ecuador, Perú, Bolivia, surgió una corriente grande, fuerte, que se llamó el indigenismo. El indigenismo tocó a la pintura, a la literatura, a la música, y aquí en nuestro país, por ejemplo, surgieron músicos como Teodoro Valcárcel, que compuso las canciones en lengua quechua, ¿no? O los músicos arequipeños, herederos de la tradición romántica de Dunker Lavalle, como son Carlos Sánchez Málaga, Roberto Carpio, que escribieron música de tipo nacionalista basada en la tradición arequipeña, ¿no? O Pablo Chávez Aguilar, que compuso los famosos preludios incaicos, que es una forma muy peculiar e inteligente de usar la pentafonía. Bueno, pues todos estos movimientos nacionalistas fueron los que alimentaron la idea de que había que escribir una historia de la música, y para escribirla había que investigar, no había posibilidad. Sin fuentes no se puede escribir. En México, entre más o menos 1917 y 1990, miren cuántos textos se publicaron. El arte musical en México, de Herrera y Ogazón, del año 17, que pone su acento sobre todo en el arte del siglo no tanto el virreinato, pero el siglo XIX. El folclore musical de las ciudades, que habla de la música tradicional, de la música popular, de eso que cantan los niños, que cantan los adultos, que las canciones de amor, las canciones de baile. Fue un trabajo muy interesante planteado en los años 30. La historia de la música mexicana de Miguel Galindo, y un trabajo mucho más importante de la música en México de Gabriel Saldívar, que por primera vez iba a fijarse en fuentes escritas para documentar la música del periodo virreinal. Este libro ha sido el parteaguas de la escritura de muchas otras historias de la música en el resto del continente. En el año 52 apareció un libro fundamental para la historiografía latinoamericana, que es Music in Mexico, de Robert Stevenson, donde
veía como fuentes musicológicas desde las cerámicas prehispánicas hasta las partituras de los compositores contemporáneos, ¿no? Fue una lectura más bien desde lo que dicen las fuentes y los documentos, más que las elucubraciones sobre lo que pudo haber sido. Fue en parteaguas en la medida en que pasó de la historia a la musicología, de la antropología de la música o la arqueología de la música a la musicología. En esa línea se instalaron la historia de la música en México de Jerónimo Vaqueiro, que tiene mucha información sobre la música del siglo XIX. Otro libro importantísimo de Stevenson, que es Music in Aztec and Inca Territory, del año 68, donde hace una comparación entre la cultura azteca y la cultura azteca, ya no se dice azteca, hoy se dice mexica, y la cultura inca, y cuáles son los puntos en común y cuáles las divergencias, y cómo en las nuevas investigaciones se servían para modificar conceptos, argumentaciones o conclusiones que habían podido obtenerse en una primera instancia. Un trabajo interesante también fue la breve historia de la música en México, concebida más bien en forma de recuento de hechos, planteada por Guillermo Horta en 1970, y una colección de 5 tomos donde se abarcó todo lo que pudo abarcarse de la música de México, coordinada por Julio Estrada, que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México en 1985. Un último trabajo interesante hasta esos años, hablo del siglo pasado, fue la historia de la música popular mexicana de Yolanda Moreno de 1990. No menciono los libros del siglo XXI, por algunos de ellos los he hecho yo, no quiero alabarme coles, como dicen, pero creo que lo que se hizo en el siglo pasado fue vital para replantear la visión de la música en México, para reescribir la historia, para que las lagunas que tenía la historia de la música en México fueran cubiertas a partir de la lectura de fuentes, de la interpretación de datos, de la lectura de documentos, de códices, del acopio de partituras, de la entrevista a compositores, de la comparación de grabaciones. Bueno, fue un trabajo verdaderamente notable de muchos investigadores y hoy se sigue haciendo desde diferentes instancias. ¿Qué tuvimos en el Perú? Bueno, un primer trabajo importante fue la música de los incas de Leandro Alviña, que de manera fortuita, tocando las teclas negras del piano, encontró que así sonaban todas las músicas que él había escuchado desde la infancia en los conjuntos de música de los pueblos del Cusco. Entonces, él planteó que esos pueblos del Cusco, las comunidades campesinas del Cusco, quechohablantes, eran la herencia viva de lo que había sido el imperio de los incas. Y entonces planteaba que su música era pentáfona como la que él escuchaba tocar. A partir de ahí se elaboró toda una teoría de la música pentafónica como la música de los incas. De ello participaron investigadores como José Castro y Daniel Aromía Robles, que además fue presentado en Lima en 1913 como el descubridor de la música de los incas. Estaba fresca la noticia del descubrimiento de Machu Picchu por Hiram Bingham de la Universidad de Yale, y entonces el haber descubierto la ciudadela de los incas tenía su correlato en haber descubierto el sistema musical de los incas, que le llevó a decir a Policarpo Caballero Farfán, otro compositor cusqueño a mediados de los años 50, que si bien es cierto que la cultura inca había sido derrotada por la cultura europea que se impuso a la buena, dando sablazos y arcabuzazos a la mala o a la buena con bendiciones, ¿no? de los frailes misioneros, la música no había sido derrotada. La música pentáfona, el sistema de los incas, había sobrevivido a la que trajeron los conquistadores durante el siglo XVI. Bueno, es una teoría. La contribución de Raúl y Margarita Kurz fue también importante porque ellos vinieron a buscar pentafonía, la encontraron y aunque obviaron la música bifónica, trifónica, tetrafónica, hexafónica y heptafónica que estaba viva en 1925, se limitaron a estudiar solamente las músicas pentáfonas, trazaron 5 escalas que usaban las comunidades andinas en Ecuador, Perú y Bolivia, básicamente en el Perú,
y publicaron este libro que se llamó La música de los incas y sus supervivencias. Es decir, estuvo fuerte durante muchos años la teoría de que pentafonía era lo mismo que música incaica, y que música incaica y pentafonía eran exactamente lo mismo que música andina o música quechua, ¿no? Trabajos posteriores han desestimado estas teorías, y un último trabajo de Julio Mendívil, un interesantísimo e importante etnomusicólogo que enseña etnomusicología en la Universidad en Austria, en Viena, ¿no? Ha desentrañado pues toda esta teoría ficticia de que la música de los incas era pentáfona, ¿no? No voy a entrar en esa disquisición ahora, porque no es el propósito de la charla, por eso podemos hablar otro día, pero sí decir que tampoco fue una fantasía, fue producto de la investigación. Y tanto Alviña como Castro viajaron por la zona del Cusco, sobre todo recopilando música. Y de otra parte, Daniela Lomía Robles recorrió el Perú de punta a punta en la zona andina y recopiló más de 1000 piezas que reforzaban su teoría de que lo que estaba recopilando era la herencia de la música de los incas. En el año 36 se publicó en el Boletín Latinoamericano de Música un primer panorama musical del Perú trazado por Carlos Raigada, que en esa época era profesor de la Academia Nacional de Música y crítico del diario El Comercio. Este panorama pretendía ser un pequeño recuento, pequeño porque está dentro de un boletín, por muy grande que sea el boletín, pues no es un libro. Hacer un panorama de cómo había sido la música en el Perú desde por lo menos las culturas preincaicas hasta los años 30, ¿no? Cuando ya se habían afianzado las corrientes nacionalistas en el Perú, ya se había estrenado El Cóndor Pasa, ya estaba vigente Teodoro Valcárcel, el padre Chávez Aguilar, en fin. Y producto de las investigaciones en las bibliotecas, en los periódicos, en los diarios del siglo XIX, en los libros del siglo XVIII, en las actas capitulares de la catedral, etc. Carlos Raigada publicó entre 1957 y 1964 tres partes de un mismo trabajo que se llama Guía Musical del Perú, que apareció en la revista Fénix de la Biblioteca Nacional. Es un primer recuento hecho en forma de diccionario, centrada por voces, de nombres y apellidos, que da cuenta de qué cosa fue la música en el Perú, ¿no? Era una forma de no escribir una historia, pero de dar una visión histórica de las cosas que habían ocurrido en el Perú. Entonces, que en 1960 llegó el segundo libro en importancia de Robert Stevenson, que se llama The Music of Peru, Pre-Hispanic and Viceroyal Epoch, publicado por la Organización de Estados Americanos. Stevenson, insisto, introdujo la etnomusicología, la musicología en la escritura, en la visión de la historia, y en ese sentido su trabajo nos reveló aspectos que nunca habían sido tomados en cuenta. Por ejemplo, la existencia de un himno procesional en quechua, que hoy es famoso y muy cantado, muy conocido y muy querido, que se llama el Hanakpachap, pero que hasta que no leyó el doctor Stevenson la publicación que contenía esta pieza, que fue el ritual formulario de Pérez Bocanegra, no lo habríamos sabido. También vio textos como el símbolo católico indiano del trabajo misional franciscano, ¿no? Y encontró que el planteamiento era que las oraciones y los textos religiosos había que trasladarlos al quechua y cantarlos con un himno gregoriano, pentáfono, que se parecía mucho a las músicas que habían escuchado los misioneros en las comunidades andinas. Y por otro lado, nos reveló la existencia de una ópera en el Perú, La Púrpura de la Rosa, y de villancicos en la Catedral de Lima y en la Catedral del Cusco, ¿no? Pues Stevenson dio una mirada diferente al Perú. Y este trabajo fue la guía para posteriores trabajos. También en Música in Aztec Inca Territory abordó, por ejemplo, el estudio de las culturas prehispánicas. Hasta ahora, el más grande trabajo que se ha hecho en el Perú, básicamente sobre lectura de fuentes, no tanto sobre viajes, pero sí sobre lectura de fuentes, desde libros, códices,
periódicos, revistas y partituras, ¿no? Es el informe sobre la música en el Perú que publicó Enrique Pinilla en el 9º tomo de la historia de la música del Perú de la editorial Juan Mejía Vaca en 1980. Y una parte de ese gran informe apareció en el libro La música en el Perú, publicado por el Patronato Popular y Porvenir en 1985, que fue la síntesis, digamos, de lo que había habido en el Perú desde las culturas prehispánicas. Ahí está el trabajo de César Bolaños sobre los instrumentos Nazca, por ejemplo, hasta las músicas urbanas de los años 80, cuando ya fenómenos como la música criolla se habían consolidado como identitarias del Perú, y expresiones novedosas para la época, como la cumbia o la música chicha, inundaban los ámbitos urbanos de todo nuestro país, ¿no? No hemos sido tan prolíficos como México. En México hay mucho más apoyo, pero muchos de estos trabajos han sido importantes para reescribir nuestras historias de la música, ¿no? Recientemente el Ministerio de Cultura publicó un trabajo en línea que se llama Los 50 libros que nos explican la música en el Perú. Y allí están considerados una serie de textos que no son necesariamente históricos, pero que leídos en su conjunto contribuyen a un trazo panorámico de la historia de la música. La mayor parte de esos trabajos están fundados en investigación, es decir, en el acercamiento a fuentes materiales, a fuentes sonoras, a fuentes mediales, a fuentes iconográficas, a fuentes vivas, es decir, entrevistas, conversaciones con los actores de la música en el Perú, ¿no? Son maneras de plantearse el trabajo. Por el otro lado está la creación de los centros. Y en esto, en México, ha sido decisivo el surgimiento del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, conocido como CENIDIM por sus siglas que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes. El instituto se ocupa de 3 campos, creo que ya lo he señalado antes, que son la difusión, la educación y la investigación. Es el modelo universitario, es de lo que debe ocuparse un centro superior de educación o de acción, ¿no? Cultural. Es lo que tendrían que hacer nuestras universidades. Es el modelo que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, que por un lado están las facultades, donde se dan las carreras y se forman a los profesionales que van a salir a trabajar. Por otro lado está la investigación, que es adjunta a la educación, es decir, no hay facultad sin su centro de investigación. Y en algún caso, investigaciones que se realizan por agentes cuya misión es investigar, solamente investigar, no hacer docencia, sino solamente investigación. En el campo del arte está el Instituto de Investigaciones Estéticas, por ejemplo, que tiene investigadores, como 30 investigadores dedicados a las artes plásticas, el teatro, la danza y la música. Hay 3 investigadores de música y de tiempo completo, es decir, trabajan allí las 40 horas a la semana y con la obligación de hacer publicaciones, participar en congresos, simposios, en fin, todo tipo de encuentros académicos. En el caso del Instituto de Bellas Artes, tiene 4 centros de investigación, uno de música, uno de teatro, uno de danza y otro de artes plásticas, todos como centros nacionales de investigación, documentación e información. Es decir, el CENIDIM es el de música, el CITRU, el Centro de Investigación de Teatro Rodolfo Usigli, el CENIDIDANZA, que es CENIDIDANZA, Centro de Investigación, Documentación e Información de la Danza, y el CENIDIAP, que es el Centro de Investigación de las Artes Plásticas. Aquí es donde vamos a ver la gran diferencia, porque creo que al hacer este paralelo, yo no quiero poner al Perú, por supuesto, en un plano simplemente de desventaja y de atraso, pero hay que afrontar realidades. Y yo vine el año 98, 94 al Perú a proponer proyectos de investigación. Encontré eco en una asociación privada para hacer un libro de investigación sobre la música del Cusco y de la Catedral de Lima, del Seminario San Antonio Abad de Lima, y ese libro lo publicó una AFP
una de las tan cuestionadas AFPs, que además no tuvo ningún interés en publicar el segundo tomo porque les pareció que con uno ya era suficiente. Y además de eso derivó una grabación que testimonia la existencia de un barroco musical en el Perú, que patrocinó una universidad privada, que también patrocinó el volumen 1 y ya nunca más quiso patrocinar el volumen 2. Es decir, todos han sido productos truncos. Y el libro que yo hice, después de 25 años de haberse publicado otro trabajo hecho por la iniciativa privada, ¿no? Han pasado otros 25 y no hemos podido volver a hacer un libro similar. Entonces, ahora que ya hay más conciencia en nuestro país de que la investigación contribuye a la identidad, contribuye a la cultura nacional, contribuye a la educación incluso, bueno, espero que se puedan desarrollar a corto plazo proyectos de investigación, ¿no? En ese sentido, en México hemos dado pues, pasos muy largos. Yo llegué en 1982, 4 años después de haberse echado a andar este centro. Formalmente, el centro se creó en 1974, pero su actividad grande se desplegó en 1978, cuando el gobierno nombró director al compositor Manuel Enríquez, que venía de París, de una estancia como becario en París, y donde había conocido el IRCAM, que es este Instituto para la Investigación en Arte, sobre todo en las artes electrónicas y la música. Entonces, allí un centro de investigación se concebía de una manera triple, es decir, como investigación por un lado, y como toda investigación genera su documentación, había que hacer acopio de los documentos para el centro, y por supuesto volcar esto a la comunidad, a través de publicaciones, simposios, congresos, grabaciones, videos, discos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la información musical. El centro se enrumbó por esos caminos y actualmente tiene 25 investigadores de musicología y etnomusicología y 6 documentalistas, somos 31 investigadores y una pequeña área de información musical que sirve además entre coordinación editorial y relaciones públicas, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho pues en estos años en el centro? Bueno, ahí tienen ustedes los campos en los cuales se han hecho trabajos de investigación musical. En la música indígena, que tiene sus propios matices, las comunidades indígenas han sido reconocidas como comunidades autónomas en varios aspectos, por ejemplo, en su aspecto lingüístico. Todas las comunidades indígenas reciben educación bilingüe, es decir, no se les obliga a aprender el español y olvidar su lengua indígena, sino que reciben la educación primaria y secundaria en su lengua y en el español, porque es la lengua que unifica todo México, ¿no? Bueno, entonces hay una música indígena que ha sido estudiada por investigadores básicamente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero en cuanto al CENIDIM se refiere, algunos de nuestros investigadores como Federico Hernández o Ayam Dordelli, que ya fallecieron, han realizado importantes trabajos de investigación en ese rubro. Por supuesto, la música mestiza, es decir, la música de las comunidades urbanas, pero con influencia entre indígena y hispánica, ¿no? Como es un poco nuestro país también, y que tiene buenas muestras de música regional, de cantos y bailes regionales. Se han hecho trabajos sobre la música en San Luis Potosí, sobre la música en Guerrero, sobre los conjuntos de arpa grande, sobre los sones jarochos, los sones jaliscienses, en fin. La música urbana, que es la música de la ciudad, ¿no? Yo mismo lideré un proyecto sobre la música de Agustín Lara, un compositor de los años 30, 70, autor de boleros muy famosos, como Noche de Ronda y esas canciones, y que todo el mundo, toda Latinoamérica ha cantado. Agustín Lara ha compuesto 3 canciones que nadie podrá dejar de cantar nunca. Una de ellas es María Bonita, la otra es Noche de Ronda y la otra se llama Granada, que la han cantado todos los tenores del mundo. Bueno, en ese campo se han hecho investigaciones sobre la música infantil, por ejemplo, ya que en México hubo un compositor de canciones infantiles que transmitía por la radio, que se llamó Cricri. Gabilondo Soler se llamaba.
y el famoso Cri-Cri fue muy conocido en todo el continente. Entonces hay un investigador que durante 30 años se ha dedicado al estudio de la música infantil, ha realizado encuentros de cantautores, de productores, festivales de música infantil, etc. Por supuesto, el rubro de la música colonial, que comenzó el año 1952 en el Instituto de Bellas Artes con un tomo que se llamó Tesoro de la Música Polifónica en México. Uno solo, el año 52. El año 81, o sea, casi 30 años después, apareció el tomo 2. Pero entre el año 81 y este año, 2019, han salido los otros 14 tomos. Ya tenemos 15 y yo estoy preparando el quinto tomo de una serie de 5, que con eso completaremos 20 tomos de música colonial que han cambiado la historia de la música. Eso es importante decirlo. Antes no sabíamos qué cosa había pasado en el mundo virreinal, y nuestros estudios, yo he publicado varios trabajos, tanto en el orden de la paleografía musical, como de el ensayo, como de las antologías de música, y también trabajos catalográficos. Hice la catalogación de los archivos de las catedrales de Oaxaca, de Puebla, de la colección Sánchez Garza, que es una colección conventual, y de las comunidades donde los misioneros fundaron parroquias, ¿no? En San Pedro Metepec, en Oaxaca, en San Pedro Guamelula, en Oaxaca, y San Diego Metepec, en Tlaxcala, ¿no? Entonces, el aporte que yo y mis compañeros, porque no soy yo el único, pues somos 4 investigadores y lo hemos hecho, ha contribuido a cambiar completamente la visión que teníamos de la música en México, incorporando el repertorio barroco ahora a las instituciones en vivo. Eso ha tenido sentido en México, que en el Perú todavía no lo logramos, ¿no? La música del siglo XIX, allí se han tocado muchos aspectos. La música de piano, por ejemplo, ¿no? La ópera, la música de salón, la música de banda, los aires nacionales. Bueno, se han hecho diferentes trabajos en ese rubro. Y los principios del nacionalismo musical. La música del siglo XX, sobre todo en su rubro académico. Yo inauguré un poco la publicación de trabajos de ese tipo en 1987, cuando escribí un libro sobre Salvador Contreras, que tenía la vida y obra, incluía un análisis musicológico de cada una de las partituras del compositor, un trazo biográfico, por supuesto, y un catálogo de obra. Un poco en la línea de lo que había aprendido yo en el Perú, cuando tuvimos un efímero taller de investigación con Fernando García, el profesor chileno que nos enseñó esto en el conservatorio en los años 70, 75, 77, y escribimos la biografía de Alfonso de Silva, que ganó el premio de musicología de la Casa de las Américas de Cuba. Entonces, siguiendo un poco ese modelo, planteé yo mi libro sobre Salvador Contreras, un compositor del periodo nacionalista, y este libro inauguró una línea de producciones que se enriqueció con trabajos de otros colegas, ¿no? Que han abordado este campo. Por supuesto, el estudio de las músicas populares. No existe ningún país en América Latina que no deba ser entendido sin su música popular, que no puede entenderse sin su música popular. Entonces se han hecho estudios sobre el mariachi, sobre el son jarocho, sobre la música del cine, ¿no? Y ahí últimamente se han desarrollado unas áreas de investigación que tienen que ver con campos como las matemáticas y la cognición musical. Recientemente se hizo un simposio sobre música y matemática donde se estudió a fondo la teoría del sonido 13 de Julián Carrillo, ¿no? Por otro lado, en el área de documentación, mi centro, el Centro de Investigación, posee acervos de compositores, ¿no? La obra de Blas Galindo, la obra de Manuel Enríquez, la obra de Eduardo Mata, la obra de Rodolfo Halfter, están prestadas, dadas en comodato, es decir, los propietarios no pierden la propiedad de sus acervos, los herederos, las viudas o los hijos, ¿no? Pero el centro se ocupa de catalogarlos, conservarlos, preservarlos hasta el día que los herederos decidan llevarse eso o donarlo. Y de hecho ya hay donaciones. Toda la música de Salvador Contreras justamente fue donada por su familia al Centro
de documentación y otros archivos, ¿no? También tenemos acervos fonográficos, están los registros de grabaciones que hicieron Elzbieta Yurchenko en viejos discos de 66 revoluciones, por ahí de 1920, 30, ¿no? Ya muy anciana, cuando tenía como 90 años, vino hace unos 5 años o 6, Elzbieta Yurchenko antes de morir, a dar unas conferencias todavía a México y habló de sus viejas grabaciones. Bueno, todo eso lo posee mi centro. Las que hizo Raúl Helmer, que es una importantísima colección de música folclórica de México, grabadas en cintas de carrete abierto, cuando ya se habían dejado los discos y se grababan en grabadoras. También poseemos una colección de instrumentos musicales que originalmente en nuestro antiguo local estaban en forma de exposición, como un museo. Ahora, en el nuevo Centro de las Artes no tenemos un espacio, pero se ha hecho una digitalización de todos los instrumentos con miras a colocar un museo virtual en Internet, que es la época del Internet. Y por el otro, tenemos los manuscritos del periodo colonial, que son los del Convento de la Santísima Trinidad de Puebla, del cual hicimos una catalogación, un grupo de investigadores, y presentamos un proyecto de los más holísticos, más completos, en forma de disco compacto el año pasado. Y en el campo de la información tenemos publicaciones de trabajos de investigación. Mi centro tiene un catálogo amplio, se han publicado libros que son resultado de las investigaciones en todas las épocas, colonia, siglo XIX, XX, época moderna, se han hecho biografías, catálogos de obras, discografías de música mexicana. Publicamos nosotros la revista Heterofonía, que es una revista de musicología, no tiene noticias de música, tiene artículos de música. Anualmente se presenta la Cátedra Romero. Esta cátedra es conferida en forma de reconocimiento a un importante académico, sobre todo musicólogo. Se llama Romero por Jesús C. Romero, que fue un importante investigador de los años 30, 40 en México, y en su honor, digamos, se ha nombrado así a esta cátedra, y se han invitado musicólogos tanto de Europa, de Estados Unidos, como de América Latina, a esta cátedra que dura una semana. Ahora vamos a tener pronto, del 7 al 10 de diciembre, la Cátedra Romero a cargo de un importante historiador mexicano, el doctor García León, que ha hecho trabajos sobre la música en Veracruz, desde una perspectiva más bien histórica, no musicológica, pero son buenas contribuciones, pues, ¿no? Tenemos una página web para consultas sobre la música mexicana, hay un Facebook, que es la página oficial de mi centro para información de actividades, y anualmente se organizan cursos de extensión o diplomados sobre musicología, etnomusicología o temas de música, y algunos de estos cursos están ahora en línea, se pueden consultar en YouTube, ¿no? Bueno, esto es un poco el resumen, digamos, de lo que constituye el Centro Nacional de Investigación, que ahora sí tengo que decirlo con mucho dolor, no tenemos nada que equivalga a esto en el Perú, ¿no? Y justamente la tarea en la que estamos ahora empeñados en construir es desde el Departamento de Investigación de la Universidad Nacional de Música, plantearnos qué puede hacerse en ese campo. Sí quiero señalar que algunos otros centros han contribuido a la publicación de trabajos sobre música, pero de manera mucho más esporádica, ¿no? La Escuela de Folclore, por ejemplo, tiene ahora ya una línea de publicaciones, la Universidad de San Marcos, su fondo editorial, la Universidad del Pacífico, ha abierto una línea de trabajos de investigación sobre cultura peruana, y yo tuve ya un acercamiento para ver la posibilidad de hacer un trabajo de música. El fondo editorial de la Universidad San Martín de Porras en algún momento publicó trabajos sobre música, pero lo que nos falta en el Perú es tener un centro como este CENIDIM de México que articule los esfuerzos de los investigadores de manera sistemática, con plazas, con sueldos, con dinero para publicaciones, con grabaciones, con plataforma para llegar pues a
a la comunidad, ¿no? En ese sentido, a ver si puedo compartir esta minuto, ¿cómo se llama? La página web del CENIDIM. Voy a ver si la puedo compartir. A ver, entonces ahí creo que... Ahí se ve, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver? Israel, ¿me dirás si se alcanza a ver esto? Sí, se está viendo. Sí. Ya, bueno, estos son algunas de las portadas, por ejemplo, de los trabajos que nosotros hemos publicado, ¿no? De diferentes autores, diferentes temas, esto sobre artículos sobre Manuel Enríquez, esto es sobre la música infantil, una serie de artículos sobre Carlos Chávez, el catálogo de música de Meneses Morales, un libro que se llama Perspectivas y Desafíos de la Investigación, que es la recopilación de un coloquio. Esta es la memoria de los 40 años de investigación. Este es el trabajo sobre el diálogo de resplandores, sobre el centenario de Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, las memorias del Congreso que se publicaron, ¿no? Bueno, por aquí puedo mencionar algunos rápidamente. Por ejemplo, este es muy importante, este trabajo de Silvestre Revueltas en escena y en pantalla. Es un estudio sobre la música para teatro y la música para cine del más importante compositor mexicano del siglo XX, que es Silvestre Revueltas. Y trabajos similares de ese tipo, Baile, Duelo y Son. U otros trabajos como, a ver, déjenme mostrarles alguno por acá. Este libro que se refiere a los 70 años de música del Palacio de Bellas Artes, que es una antología de crónicas y críticas de las actividades del Palacio, ¿no? O este sobre las fiestas y el folclore en Puebla, sobre música folclórica, o este trabajo sobre Rolón, un importante compositor nacionalista, ¿no? Bueno, estas son actividades que vamos constantemente realizando, publicando. Este es un libro sobre la electrónica en la música, que publicó un ingeniero que montó un laboratorio de música electrónica allí. Déjenme mostrarles algún otro trabajo importante. Esta es la portada del catálogo del archivo de la música de la Catedral de Oaxaca. Este es el primer libro que se publicó sobre la serie de musicología que hice yo el año 87 de Salvador Contreras, ¿no? En fin, son diferentes trabajos y si puedo mostrarles, aquí espero que se vea, esta es la página oficial, digamos, del CENIDIM en Facebook. Aquí está anunciada la cátedra Jesús C. Romero. Ojalá tuviéramos en el Perú una cátedra de musicología, invitando a un importante musicólogo que durante una semana nos dé toda su sabiduría. Bueno, eso es lo que hacemos desde el año 94 en México, es decir, hemos cumplido ya 24 años de estar haciendo esta cátedra. Yo mismo he sido catedrático, fui el único y primer catedrático del centro que ocupó esa cátedra, el año 2008. Mira, ya ha pasado 12 años. Este año tendremos al doctor Antonio García de León, y la ventaja es que como ahora estamos en el mundo de la pandemia, estamos en el mundo de la virtualidad, la cátedra va a ser dictada no en vivo, sino de manera virtual, y se va a poder seguir por Facebook o por YouTube, en fin, por las plataformas. Aquí están los links donde se puede conectar uno. Va a haber también un seminario con estos temas, en fin, todo esto. Y aquí les muestro algunas otras actividades. Este es el nombre de la cátedra, se llama El Mar de los Deseos, la música de fondo en la economía atlántica colonial. Otras actividades que se hacen, por ejemplo, canciones para la infancia, sobre una experiencia de cantautores, ¿no?, que presenta el Centro de las Artes. Esta fue una conferencia sobre Silvestre Revueltas. Todas estas actividades se han hecho a lo largo del 2020, esto es de octubre del 2020, de manera virtual. Nosotros tenemos nuestros encuentros de investigadores de manera virtual, entregamos hemos participado en ponencias y conferencias de manera virtual. Este año hemos tenido un coloquio, a ver si encuentro por aquí, este es el conversatorio, ¿no? Hemos tenido un coloquio sobre la música en México. Este es el coloquio Bernal Jiménez, no. Un coloquio
que se llamó Foro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, y durante 3 días se llevaron a cabo una serie de presentaciones y ponencias sobre la investigación musical, sobre los temas diversos de la música en México, con conferencistas de todas las instituciones culturales, universitarias, gubernamentales, privadas, etcétera, que quisieron inscribirse y participar, ¿no? Así que en la medida, pues también que el mundo virtual nos está imponiendo retos, estamos creando nuevos ritos, ¿no? Hacer de la virtualidad un espacio de compartir, para compartir experiencias, conocimientos y plantear nuevos retos para cómo seguir realizando la investigación y la difusión de la música. Ahora, la pregunta, ¿en qué medida todo esto contribuye a la identidad? Por supuesto que sí. Identidad es tener sentido de pertenencia. Identidad es reconocerse en aquello que forma parte de nosotros y del cual nosotros formamos parte. Y cuando sabemos quiénes han sido los que nos antecedieron, quiénes son los que trabajan en la música de nuestro país, quienes aportan desde diferentes vertientes a la construcción de una cultura nacional en el sentido de algo gestado desde nuestro territorio, desde nuestra comunidad, desde nuestro país, de nuestra lengua, etcétera. Entonces nos reconocemos en ello y a la vez reconocemos que eso forma parte de nosotros, ¿no? En sus vertientes, en todas las vertientes indígenas, urbanas, académicas, populares, cultas, rudas, técnicas, etcétera, ¿no? El mundo es muy ancho y hay espacio para todos. La investigación contribuye a crear esos lazos, a crear un entramado de actores que hacen música, de intérpretes, de directores, de compositores, de gestores, etcétera, y contribuye a escribir una gran historia de la música en cada pueblo, en cada país, en cada comunidad o incluso a nivel continental. Bueno, esto fue la experiencia que yo quería compartir con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias. Agradecemos la magnífica intervención del maestro Aurelio Tello, quien nos ha proporcionado las vicisitudes de su experiencia en la investigación musical, coadyuvando al fortalecimiento de la identidad nacional en el campo de la música. En realidad, es un honor para nosotros escucharlo y también nos da una sana envidia con respecto a la comparación entre dos países similares, donde en uno hay un trabajo coordinado, analítico, planificado, ¿no? Según nos dicen que todavía falta más, pues para nosotros no, estamos pues muy atrasados todavía. Pero justamente esta clase de eventos, lo del simposio y otros eventos más que a futuro se organicen, es para tener justo esa afirmación, esa intención y poder nosotros plasmar en una forma ya estatal y crear esta clase de proyectos que en realidad son para cimentar nuestra identidad. Agradecemos con mucho cariño y mucho honor a nuestro amigo, al maestro Aurelio Tello por su valiosísima participación. Muchas gracias, maestro. Gracias también, gracias, muchas gracias.